Comencemos. Hacer periodismo en el siglo XXI implica comprender la dimensión de la tecnología digital que llegó para cambiar el modo de mirar, de comunicar y de interactuar en el mundo. Las bases del oficio del periodismo se han visto impactadas por la evolución cultural de lo digital que impuso la necesidad de replantear contenidos, estructuras financieras y relaciones con las audiencias. Según el Centro Internacional para Periodistas, este impacto cultural ha determinado que el periodismo no será el mismo de antes. En este mundo que cambia constantemente, no quedan claras las reglas del juego de ese nuevo ecosistema mediático en su aspecto legal. ¿Es neutral el Internet entonces? ¿Es incierta la libertad de expresión? ¿Qué debe cambiar? ¿Estamos ante una ética distinta? ¿Hay que despojarnos de viejos principios para entonar con la nueva época? Viviendo en esta era en la que preferimos una verdad alternativa a aquellas que se basan en los hechos, en la que preferimos solo escuchar a aquellos que piensan como nosotros en la burbuja de las redes sociales, en la época de la inmediatez o las discusiones sobre lo real y lo virtual, importa el abordaje ético del ejercicio del periodismo para descubrir si siguen intactos los principios y valores de siempre, los que van a solucionar los dilemas aparentemente nuevos, pero que al final, como desde siempre, otorgan al periodista la responsabilidad de encontrar y difundir la verdad de lo que sucede, aceptar la posverdad, sustituir la verdad por medias verdades o las mentiras es suprimir la razón de ser de esta profesión. Hablamos con periodistas dominicanos de labor constante, reconocida y de todas las generaciones. Hablo con Milicen Uribe, subdirectora del periódico Hoy Digital. Bienvenida a Esfera Global. Gracias, Marjorie, por la invitación. Un placer para mí siempre que me invitan a hablar de periodismo, que es mi gran pasión. El placer es todo nuestro. Hablemos un poco de qué significa ser periodista en el siglo XXI. ¡Wow! Es un camino lleno de retos, pero también de satisfacciones. En el caso de los retos, nos encontramos en un momento donde está cambiando el mundo en general, producto de la irrupción de nuevas tecnologías. El tema de la tecnología ha transformado todo y el periodismo no ha sido la excepción. Entonces, ser periodista de este siglo implica tener muchas incertidumbres. El siglo pasado estaba prácticamente en un momento todo escrito, aunque en honor a la verdad, la historia de los medios de comunicación siempre se ha caracterizado por eso. Siempre hay avances tecnológicos que representan un reto y siempre aparecen unos apocalípticos que dicen que va a terminar tal modelo de comunicación. Por ejemplo, cuando llegó la radio decía que iba a desaparecer la prensa de papel, o cuando llega la televisión que iba a desaparecer la radio. Hoy día el reto es que si la prensa digital va a lograr que la prensa impresa desaparezca. Pero sobre todo también un camino de muchos aprendizajes, de mucha prueba y error. Ahora mismo la industria mundial, en algunos países más que en otros, nos encontramos inmersos en muchos laboratorios, en muchos aprendizajes. Tú tienes grandes periódicos como el New York Times, el Washington Post, El País de España, que siempre se encuentran probando cosas nuevas en relación a cómo cautivar más a sus lectores, a cómo lograr que las redacciones sigan evolucionando. Y en el caso dominicano, pues también, y también un poco guiándonos de los ejemplos de los grandes medios. Pero digo que también está lleno de satisfacciones a pesar de toda esa incertidumbre, porque hoy día asistimos a una comunicación que es mucho más horizontal. Antes, en esos modelos clásicos de la comunicación, de la Aswell, tú tenías... Receptor, mensaje, canal. Exactamente, era como tan estático. Pero hoy día están lo que son los prosumidores, entonces tú tienes personas que al mismo tiempo pueden ser receptores de una información y el medio, el emisor, pero en un momento cambia la dinámica. Y en el caso mío, que soy una fanática de eso, de la democracia, me encantan los esquemas horizontales más que los verticales, pienso que eso es importante y que eso suma
y aporta a la comunicación. Como bien señalas, lo que ha ocurrido es una conjunción de medios, es lo que se da en todas las etapas. No desaparece, sino que hay que aprender a convivir en un mismo ecosistema. ¿Cómo se ha dado esa transición en la República Dominicana? Porque es bastante difícil converger cuando estás acostumbrado al método tradicional y luego llega el periodismo digital. Yo diría que ha sido gradual y que todavía, de hecho, siendo bastante honesta, no hemos terminado esa transición. Pero diría primero que no es nueva. Yo he escuchado testimonios maravillosos de grandes periodistas que me contaban como, por ejemplo, cuando llegó la máquina de escribir a algunas redacciones de aquí, por ejemplo, al periódico El Nacional, para citarte un ejemplo, hubo periodistas que se resistían a usarla. O como luego con el periódico El Siglo, que fue uno de los periódicos más modernos, pionero en el uso de la computadora, también hubo resistencia. Entonces la resistencia es normal ante los cambios. Claro. En el caso de ahora de las nuevas tecnologías de la comunicación y de lo que se llama periodismo digital o periodismo 4.0, ha sido una transición gradual, vamos poco a poco, hay medios que han liderado ese proceso. Ahí tú tienes, por ejemplo, el caso del Listín Diario, que está muy avanzado. Déjame decirte que he ido a redacciones internacionales, por ejemplo, el Miami Herald, El País, y el periódico Listín Diario no tiene nada que envidiarle a un periódico internacional en cuanto a convergencia de medios se refiere. El hecho de hacer lo que se llaman mesas digitales, donde participan no solamente los periodistas del digital como tal, sino que hay una convergencia de equipos del impreso y equipos del digital. Pero justamente ver esa desaparición de roles, tú tener editores de cada una de las áreas que trabajan al mismo tiempo para el periódico de papel y para el periódico digital. Yo creo que eso enriquece. Claro. Y creo que por ahí está la luz. Esa es la luz que yo veo al final del túnel, un modelo donde más que ser periodista del papel o periodista de la web, se es periodista. Tú trabajas en una empresa y se hace una información basada en un modelo colectivo. Pero creo que estamos aprendiendo, que estamos en el camino y que el reto está, yo siempre veo que no es solamente un tema de aparatos, de herramientas, de tecnología, sino también el contenido. Yo creo que el contenido es el rey, independientemente de la plataforma. Cuando tú haces buen contenido, tú llegas. Bueno, tú eres un ejemplo de eso. Cuando tú haces buen contenido, tú llegas y perduras. Y en el caso de la prensa de papel, siempre digo que va a enriquecerse y va a perdurar en la medida en que intente más responder los por qué. Porque hoy día, con la comunicación digital, es verdad que el periodismo que se hace en la web, en los digitales, en las redes sociales, responde el qué y lo responde de manera inmediata. Pero entonces es ese periodismo de papel que tiene más tiempo para reposar, para investigar los hechos, el que tiene el reto de no salirte al otro día con la misma noticia, con lo mismo de siempre, sino darle un valor agregado a la audiencia, a los lectores. Milicen, periodistas y medios conseguían credibilidad porque mostraban unos hechos y contaban la verdad. ¿Cómo conseguir mantener esos niveles de credibilidad cuando hay que comunicar al instante? Mira, cuando yo comencé a trabajar en la edición digital del Hoy, don Bienvenidos Álvarez Vega, que es el director y que es una escuela en cuanto a credibilidad y profesionalismo en periodismo se refiere, él siempre me dijo algo que yo me lo grabé y que lo comparto con mis estudiantes de comunicación. Y es que él dice, nosotros aquí no estamos interesados en ser los primeros. Nosotros lo que estamos interesados es que cuando salgamos con informaciones ciertas y que estén lo más acabada posible. Entonces yo creo que esta prisa que hay, este afán por ser los primeros, por dar primicias, así no sean primicias, eso para mí no es correcto. Entonces yo no caería en ese juego de la prisa. Yo prefiero mejor salir un poco más tarde, pero salir con información creíble. De hecho, déjame decirte que se han analizado casos y hay personas que pueden ver informaciones por ahí en redes, en portales digitales, pero hasta que no lo ven en esos periódicos de grande cabecera, como se le llama, no lo creen. Y es por eso, porque en esos periódicos, que son periódicos profesionales, uno se toma el tiempo de confirmar los datos y no simplemente dar lo que el público demanda por un tema de prisas.
¿Tú crees que la estructura financiera de la que dependen periodistas y medios puede coartar la identidad o la libertad de información? Depende. Yo puedo hablar, por ejemplo, de lo que yo conozco, de lo que ha sido mi experiencia. Yo tengo más de una década ya trabajando en un grupo, que es un grupo corporativo, pero allá no tengo casos de que se coarte por un tema económico. Y creo, y mira, que en América Latina, en los años 80 y 90, hubo muchos casos de empresarios, en algunos casos banqueros, que se interesaron mucho en tener propiedad de medios de comunicación. Pero el empresario tiene que saber que él gana más cuando cuenta con medios creíbles. Y para hacer periodismo creíble, los periodistas y las periodistas tenemos que tener libertad. Mientras más libertad tenemos para investigar, para responder las grandes preguntas que tiene la audiencia, pues entonces mayor credibilidad y acogida vamos a tener. Finalmente, Millicent, ¿qué opinas sobre las declaraciones de un representante de la Iglesia Católica, del Episcopado, acerca de que los periodistas, todos los periodistas dominicanos son chantajistas y el contenido que compartimos a través de la televisión es basura? Mira, yo creo que siempre que uno generaliza, comete errores. Esto lo dijo el sacerdote Arsenio Ferreira, lo dijo en el marco del discurso del Sermón de las 7 Palabras. Y yo la primera corrección que le haría, y me encantó una columna que publicó José Monegro, el director del periódico El Día, que se llamaba "No son periodistas los chantajistas". Claro que en el marco de la comunicación hay chantaje, hay extorsión, hay corrupción, pero quienes se dedican a eso aquí no son los periodistas profesionales, no son los medios creíbles. Entonces, la única observación que yo le haría al sacerdote es eso, que no se puede generalizar, pero de todos modos creo que es importante que ese tipo de cosas salgan. De hecho, este Día del Periodista, 200 años del periodismo en República Dominicana, llega justamente en un momento en que eso provocó un cuestionamiento, y eso yo creo que es importante porque el periodismo es una profesión que cuestiona mucho, pero que no le gusta que le cuestionen y no acostumbra a autocuestionarse. Yo creo que nos dio esa oportunidad, pero también cuestionar el tema de la profesionalización, de la importancia del periodismo profesional. Hoy día, gracias a la tecnología y a los medios, hay mucha gente haciendo comunicación. Eso es importante. A mí me encanta cuando hay especialistas médicos o especialistas de derecho en el ámbito de la comunicación, porque llevan un saber. Pero hay que decir que periodismo, los periodistas. Gracias, Millicent, por aceptar esta invitación a Esfera Global. Gracias, y aquí siempre a la orden. Continuamos. Yanessi Espinal en Esfera Global. Hoy hablamos sobre el periodismo del siglo XXI. Bienvenida, Yanessi. Muchísimas gracias, Marjorie, y a todo el equipo de Esfera Global por la invitación para hablar del mejor oficio del mundo. La comunicación y el periodismo. Para nosotros es todo un placer. Sobre todo te damos seguimiento en tu gran activismo, en Twitter sobre todo, y felicito el engagement que has generado en esa red social. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor que digas que me dan seguimiento, tener todo tipo de personas que se informan, que buscan nuestras opiniones a través de las redes sociales, pues no es más que un gran compromiso de seguir haciendo lo que uno hace. Así es. Luces y sombras en la historia del periodismo dominicano. Las sombras del periodismo siempre serán los límites al ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, la historia de la República
siempre ha estado en diferentes momentos, desde el propio descubrimiento, después la Primera República, la Segunda República. Hubo situaciones distintas en las que la libertad de expresión se vio afectada. Entonces, las luces es cuando el ejercicio persistente del periodismo logra permanecer, desarrollarse y llegar hasta donde lo tenemos hoy día, que podemos decir que hay total libertad de expresión. Sí, así lo sientes, hay una libertad de expresión pura y sólida en el país. Yo creo que sí. Mira, en el discurso de recibimiento del Premio Nacional de Periodismo, el director del periódico El Caribe, don Osvaldo Santana, donde yo laboro, dio una cátedra de libertad de expresión. Y allí abordamos, por ejemplo, abordaba él cómo hoy día en México es un peligro el ejercicio del periodismo. El periodista pone su vida en peligro. Aquí no tenemos ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Que todavía la legislación establezca, elimine la prisión por el delito de palabra, el delito de opinión, que todavía no hemos alcanzado eso. Sin embargo, ya el Tribunal Constitucional anuló la prisión por el delito de palabra, por la difamación y la injuria, que es la tendencia internacional. Sin embargo, aquí todavía está pendiente aprobar una legislación que proteja aún más el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Bueno, es un tema profundo, la difamación y la injuria, sobre todo en la época del periodismo digital, las TICs, porque todo el mundo entiende que por los canales digitales se puede decir lo que sea y que no hay necesidad de justificar. ¿Ha golpeado esa libertad, esa democracia 2.0, los principios del periodismo tradicional? Mira, el principio del periodismo es lo mismo. Aquí te quiero hacer la siguiente salvedad. Tú hablas de las redes sociales, la tecnología y todo lo que ha implicado esta revolución en la manera de informar, en la forma en que llega la información al ciudadano. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo escucho con mucha frecuencia algunas personas que dicen, ahora todos somos periodistas. No, no es verdad. El periodismo tiene sus características y la principal es la sistematicidad, por eso se llama periodismo, porque aparece de manera periódica. Así que primero hay que desmontar esa creencia que se ha instalado, que es totalmente errática, de que todos somos periodistas en el tiempo de las redes sociales. No es así. El hecho de que usted, por ejemplo, vaya transitando por una calle y pueda grabar con el celular cualquier acontecimiento que es interesante, no todo lo interesante tampoco es noticia en el concepto puro de la noticia, y usted difundirlo y hasta se vuelva viral, no piense que eso lo convierte en periodista. No es así. Este es un ejercicio mucho más delicado, mucho más profundo, que hay que estudiarlo. Entonces, el periodismo no, el periodismo tradicional se enriquece con lo que ha ocurrido. Yo lo creo así. Lo que estamos es en esta etapa, en medio de la vorágine, y hay quienes han hablado, uy, el periodismo desapareció. Para nada. Ahora es que el periodismo de calidad, de profundidad, que va más allá de la noticia, de la inmediatez, es que va a tener cabida y demanda, porque hay una saturación de la noticia pura y simple. En la época de la posverdad y las verdades a medias, en la verdad subjetiva, no tanto la que se basa en los hechos y que se usa muchísimo en la política para conseguir un resultado, ¿cómo afecta la responsabilidad del periodista que hace comunicación política? Mira, esto es mi gran maestro del periodismo, que es don Osvaldo Santana, el director del periódico, siempre ha dicho que la relación del periodista con sus fuentes es de amor y odio. Es una relación difícil. Hoy tú publicas algo y hay un grupo que amanece muy feliz y otro está muy enojado y se siente que usted lo ha afectado con lo que usted publica. Pero en este tiempo, la experiencia te dice qué tú debes hacer, cuál enfoque tú le debes dar para no dejarte utilizar como un instrumento para los intereses particulares de grupos.
Es imposible también de evitar, bueno, porque si yo soy candidato o yo soy un partido político y mi noticia de hoy es que voy a decir esto, no hay forma de usted evitarlo. Es un ente y es generador de noticias y esa persona sabe que quiere posicionar. No es en eso en lo que estamos hablando. Ahora, cuando se hace un ejercicio más profundo, como el análisis periodístico de los temas políticos, entonces lo importante es ponerlo todo en contexto. El contexto, la proyección, tú agarras lo que pasó en el pasado reciente y tú tratas de proyectar y construir una historia que tenga todas las vertientes, y es lo que te va a dar la credibilidad frente a los lectores o frente a quienes te ven en un programa de televisión, te escuchan en la radio o quienes te leen en redes sociales. Pero el contexto, y que no falte ningún elemento, ni tampoco que tú me dices que, bueno, esto es bueno y los hechos me dicen que no es así, pues yo te lo voy a creer. Yo sufrí mucho porque decía Gabriel García Márquez que este es el mejor oficio del mundo, pero que uno sufre muchísimo. Pero mira, en el proceso electoral pasado, yo honestamente tengo que confesarte que sufrí con el tema del voto electrónico que se introdujo aquí en el país. Porque hubo tanta gente que prefirió quedarse callada, tanta gente que prefirió no hacer las críticas que había que hacer en su momento, por un tema de los intereses políticos, porque pensaban que si fijaban una posición en un sentido o en otro, bueno, pues voy a beneficiar o perjudicar a fulano o mengano. Eso es tan cierto como que la labor principal de los medios y de los periodistas es la verdad. Y en el ocaso de la verdad, ¿muere el periodismo? Ese dilema ha sido un tema a resolver en distintos foros, autores también se han cuestionado. Y lo recuerdo porque, como has apuntado, para ser buen periodista hay que ser buen ser humano. Los principios hay que llevarlos con uno. No están allí y me lo pongo como una ropa y me lo quito. Quizás por eso se ve ensombrecida la labor periodística. Y recientemente que se celebraba el Día del Periodista en la República Dominicana, vimos al episcopado denunciar, como si se tratase de una felicitación, que los periodistas dominicanos son chantajistas y que en la televisión dominicana se divulga basura. ¿Concuerdas con eso? Bueno, mira, ese sermón de las 7 palabras y que leyó uno de los sacerdotes ha generado mucho debate, tanto que hay colegas que han escrito, no creo que haya quedado un solo director de periódico que no haya tocado el tema. Porque sería tratar de tapar el sol con un dedo si decimos que él no tiene la razón, pero lo que él no la tiene es del todo. ¿Qué sucede? Lo que está mal es generalizar. Y aquí hay una confusión, ya te lo explicaba, en el que todo el mundo es periodista, no es así. Todo el que va a un medio de comunicación, hace un programa, tu propio caso es un ejemplo, no es periodista, usted está comunicando, pero el acto de comunicar no está vinculado necesariamente al ejercicio periodístico. Aquí comienza la diferencia. Hay gente que se ha enganchado a los medios de comunicación y ahora con la facilidad que le da las redes sociales, que ciertamente se dedica al chantaje, pero no son los periodistas. El rol del periodista frente a la democracia. No hay democracia sin periodismo, porque la democracia está en la libertad de expresión, está en el centro mismo de la democracia. Entonces, ¿cómo imaginarnos la democracia sin el ejercicio periodístico? El ejercicio del periodismo lo que ha hecho es contribuir al fortalecimiento de la democracia. Más hoy, por ejemplo, ya no se habla de democracia simple, de lo que se habla es de la calidad de la democracia. Y la calidad de la democracia está estrechamente vinculada con el ejercicio de ciudadanía, donde el ciudadano no solamente participa, que va y vota, sino que forma parte de los debates, de las tomas de decisiones. Hay que tomarlo en cuenta. Y eso es el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Y cómo se hace? A través de los medios de comunicación, a través del ejercicio periodístico. Aquí hay muchos periodistas que se han vinculado al movimiento social. No quiero decir que usted tiene que estar de acuerdo con lo que ellos promueven, pero lo han hecho desde los espacios
espacio que les ha correspondido y han aportado, ¿qué es eso? Fortalecer la democracia. No es posible hablar de democracia sin periodismo. ¿Y el periodismo frente a la lucha contra la corrupción? Hemos visto a nivel global los Panama Papers, todos esos casos. ¿Cómo funge el periodismo aquí en la lucha contra la corrupción? Mira, el periodismo juega un papel fundamental en el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia, pero no es solamente porque lo denuncia, es porque los funcionarios temen, si me descubren y lo dicen en los medios, entonces son una especie de veedores, de censores, para que en esta etapa donde se habla tanto de la transparencia y que se necesita, pues los medios de comunicación, el periodismo, son esenciales. Yanesi, exquisita intervención. Llegamos al final de esta entrevista agradeciéndote esta clarividencia y la transparencia con la que has tratado el tema. Muchísimas gracias a ti, Marjorie, y a todo tu equipo por la invitación. Así que encantada de participar en Esfera Global. Continuamos. Conversamos sobre periodismo del siglo XXI con Marino Zapete, periodista dominicano. Gracias por aceptar esta invitación a Esfera Global. El placer es mío. ¿Cuáles acontecimientos globales han marcado la evolución del periodismo actual? Bueno, usted dice aquí en República Dominicana. A nivel global, de hecho. Bueno, yo pienso que el periodismo ha ido cambiando con la sociedad y con el capitalismo, con las necesidades que no son las necesidades de la sociedad ni de la gente, sino las necesidades del capitalismo, yo diría. Porque si usted ve, por ejemplo, lo que ha sido el advenimiento de la Internet, que se suponía que sería una fuerza liberadora y democratizadora del conocimiento, usted se va a dar cuenta que el conocimiento sigue en las mismas pocas manos y que no ha tenido esa función liberadora como se esperaba. Aparte de que no se ha democratizado nada, porque aún con el acceso que la gente tiene a través de la nueva manera de comunicarse y las nuevas tecnologías, pero la calidad de lo que circula no necesariamente ofrece mayores posibilidades a la gente de tener ni más conciencia, ni mejor información, ni le permite tener los conocimientos necesarios para promover las transformaciones que beneficien al ser humano. Entonces yo diría que las transformaciones tecnológicas, que es lo que se ha dado fundamentalmente en términos de la cantidad de información que fluye y que ha cambiado formas de distribuir información, que ha ido desplazando unas formas e instaurando otras. Eso tiene muy poco que ver con la calidad de esa información y esa función liberadora del ser humano que se considera que debe ser la información apropiada. Entonces, uno ve que ya la mayoría de los medios y las formas de comunicarse que teníamos cuando yo estudiaba periodismo en la universidad o cuando impartía clases de periodismo, ha sido sustituida de manera violenta por otras formas de comunicación. Ahora, si usted analiza críticamente cuál ha sido la ganancia de la sociedad
Entonces creo que el entusiasmo hay que llevarlo un poquito más despacio, porque el hecho de que fluya mucha información no significa necesariamente que la gente está mejor informado ni que tiene más conciencia de lo que está pasando. Y concuerdo absolutamente, porque tampoco significa que todos están conectados, porque no hay una gobernanza del Internet y hay una gran brecha. ¿Quiénes conversan? Sí, yo pienso que probablemente en una parte del mundo eso va a durar mucho, porque ese es un proceso que no tiene que ver exactamente con la comunicación, sino con los niveles de desarrollo de los pueblos. Pero la parte que tiene que ver con qué es lo que se le sirve a la gente que tiene acceso, qué es lo que recibe. Yo le puedo poner un ejemplo simple. Sí. Hay gente que dice que el café es dañino para la salud. Y usted encuentra en la internet miles de investigaciones sobre eso, pero encuentra miles de investigaciones que dicen todo lo contrario. Y le digo del café por ponerle un tema cualquiera, pero sobre cualquier tema usted se va a encontrar una gran cantidad de versiones en un sentido y en el otro. Entonces esa persona que está expuesto a ese gran flujo de información, cuando viene a ver no es ni siquiera información lo que está recibiendo y no tiene ninguna certeza de que lo que está recibiendo tiene la calidad necesaria como para usted sumarle algo a su nivel de conocimiento. Entonces la calidad de lo que se recibe yo no creo que ha mejorado y en consecuencia creo que puedo ser ahí un poco quizás absoluto, pero yo me atrevería a afirmar que el porcentaje de las personas que estaban informadas antes del advenimiento de la internet no ha aumentado. Cuando hablo de informada, estoy hablando estrictamente de información de calidad, porque el hecho de que a usted le llegue un flujo de información de cosas intrascendentes, eso no significa que usted esté bien informado. Una persona está bien informado cuando recibe la información útil para liberarse, para dar el paso hacia adelante y para tener una visión crítica del entorno en el que usted opera. De lo contrario, ¿de qué le sirve tener información que realmente no tiene nada de rigurosidad? Las TICs, las redes sociales del Internet, todos estos nuevos canales que han generado la horizontalización del contacto, es lo que han logrado. ¿Han impuesto también una nueva ética? Bueno, yo no pienso eso, porque hay que saber claro que entre la ética y la costumbre o la cultura hay diferencia. La ética sigue siendo todavía algo opcional de las personas, porque en definitiva en ninguna parte del mundo nosotros podemos decir que hayan dirigentes que quieran impulsar la ética como un elemento de valor en su sociedad, porque la mayoría de los políticos que gobiernan el mundo son todo menos éticos. Entonces, como no son éticos, no pueden promover el ejercicio ético de la vida en ningún aspecto, porque eso iría en detrimento de lo que ellos mismos son. Entonces, no hay nueva ni vieja ética, según mi punto de vista. La ética es una sola y es opcional. Y tiene que ver, por ejemplo, en el caso de un periodista para ser ético, yo diría que una de las primeras cosas que debe es ser honesto. Y ser honesto tiene un reto fundamental, ser riguroso. Usted no puede difundir, un periodista ético no puede darse el lujo de difundir nada que no haya sido rigurosamente comprobado que es cierto, ¿verdad? Nada
que haya sido concebido con malicia para manipular al colectivo que puede ser el consumidor de esa información. Entonces, yo no le pudiera llamar ética a usar ese medio que ha aparecido para usted transmitir cosas que usted no ha comprobado, que usted no ha sido riguroso, que usted no ha valorado el impacto social de la comunicación, porque la comunicación es un fenómeno que no es para consumo personal. Se supone que usted emite información a un público amplio, diverso, disperso y numeroso, y que ese público no necesariamente tiene una idea del tema que usted le está enviando y tiene la mente a expensa suya. Y si usted se inventa, como se inventó, por ejemplo, la ex asesora de campaña de Donald Trump, Kellyanne Conway, que se inventó la famosa matanza de Halloween para justificar que Donald Trump prohibiera o que para que no les afectara su promesa de prohibir si ganaba las elecciones la entrada de musulmanes. Eso cayó bien duro y ella dijo, bueno, eso ha afectado a la campaña de mi candidato porque la prensa no le ha dado cobertura a lo que fue la matanza de Halloween. Y entonces, ¿qué era eso? Eso nunca existió. Esa matanza no existió. Pero ella dijo que musulmanes, quiso decir que musulmanes habían tenido que ver con esa matanza. Eso fue lo que vendió. Entonces, como estamos en el tiempo de posverdad y nadie tiene tiempo para perseguir los hechos hasta demostrarlo, el que conoce eso sabe que va ganando si sus ideas se van esparciendo, aunque sean falsas, porque hay una poca disposición de seguir hasta la verdad. Además, la velocidad como fluye la nueva forma de comunicar, poco importa si es cierto, y lo importante es ganar, y ganar adeptos, porque eso tiene una serie de beneficios. Entonces, lo que le quiero decir, yo no sé hasta dónde eso se le puede llamar ética, según los fundamentos que yo aprendí de la ética. No sé si haya una nueva ética o si se le puede llamar así. Ciertamente la política lo permea todo, y en la comunicación política, sobre todo que busca un fin electoral, pues la posverdad, y yo diría que ya experimentamos el ocaso de la verdad. Ante el ocaso de la verdad, ¿quién es víctima y quién es victimario? Mire, yo pienso que las víctimas y los victimarios no han cambiado. El dueño de los recursos sigue siendo el victimario, y el que consume lo que prepara el dueño de los recursos es la víctima. Definitivamente en la comunicación ha habido toda una teorización y un discurso sobre el papel liberador de la información veraz, pero ocurre que la información veraz nunca ha estado, y hablo de veraz entre comillas, nunca ha estado al alcance de la gran mayoría de la población, porque paradójicamente los medios masivos de comunicación han estado siempre bajo el control de un pequeño grupito que tiene grandes capitales. Y esa supuesta libertad, incluso los periodistas, hay periodistas que trabajan para un medio de comunicación y tienen una cuenta de Twitter y tienen que autocensurar su cuenta de Twitter, sus redes sociales, porque no pueden decir ni siquiera en esas redes ciertas cosas que pueden afectar a los medios, los intereses de los medios donde ellos trabajan. Y que son redes personales. Sí, exacto. Y le estoy hablando de periodistas que trabajan en medios.
Pero lo mismo pasa para ese ejército de personas que trabajan en empresas privadas, que trabajan en el Estado. Es decir, la gente tiene una libertad que depende del ejercicio del poder. Entonces yo creo que siempre la víctima es la mayoría, que incluso cuando tiene en sus manos la forma, tiene la plataforma y tiene el equipo para tratar de enviar el mensaje, y él se siente totalmente libre, entre comillas, hay que ver cuáles son verdaderamente las posibilidades que tiene de estructurar y compartir mensajes que puedan ser verdaderamente liberadores. Además, ¿quién es el que garantiza que lo que sucede en las redes tenga la gran difusión? O sea, ¿cuántos seguidores tiene usted? Le digo, ¿cuáles son las posibilidades que usted tiene de competir con un tweet de Amazon? La verdad es una verdad que la que usted pone a circular, que fluye en el grupito de gente que lo sigue a usted. Sí. Pero los grandes dueños de la plataforma son los que eran los grandes dueños de los medios de comunicación y que siguen siendo los grandes dueños de la verdad. Entonces, ¿quién es la víctima? Para mí la misma. Y los victimarios, los mismos que eran antes de la internet, incluso. Yo lo veo de esa manera. Claro, lo que yo digo no es verdad, es mi manera de verlo, ¿no? Claro. Exacto. Usted en su dilatada carrera ha experimentado y ha librado batallas importantes. ¿Ha sentido y ha tenido que decir no a imposiciones? Como ya explicaba, que hay periodistas que tienen que o autocensurarse o publicar un contenido que se le ha impuesto. Mire, yo nunca he aceptado, yo tengo muchos años haciendo periodismo, ya 36 años. Comencé a hacer periodismo desde antes de graduarme formalmente en la universidad. Y yo le puedo decir que nunca nadie ha sido dueño de mi palabra ni ha sido dueño de mi silencio. No porque yo sea la gran cosa, sino porque yo deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco, como decía San Francisco de Asís. Cuando usted desea poco, usted no tiene necesidad de vender lo fundamental. Entonces yo nunca me he visto en la necesidad de vender lo que para mí es fundamental, que son mis principios. Yo pienso que el periodista, su característica fundamental debe ser la honestidad, por respeto a usted y por respeto al que consume su producto. Entonces un periodista que sabe que bajo su nombre se está publicando algo que no se corresponde con la verdad, y eso no significa que el periodista no se pueda equivocar, se puede equivocar, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es usted deliberadamente excluir parte de la verdad o añadir cosas que usted sabe que no lo son por un problema de que usted necesita mantenerse en un trabajo, lo que sea. Yo he ido preso, yo he sido golpeado, he sido botado de muchos medios de comunicación y eso para mí ha sido, digo yo, rentable desde el punto de vista de lo que yo quiero, que es hacer lo que hago, que me acuesto y en apenas segundos ya estoy como un lirón, porque yo necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, pero dentro de las pocas cosas que son vitales, necesarias e imprescindibles para mí, está sentir que soy una persona honesta. Porque ser honesto para un periodista no es un problema personal, es una obligación. Usted no, o sea, el que ha dado deontología, ética, sabe que eso no es una elección. Sabe que si dejó de ser honesto,
usted no lo está haciendo bien, porque una cosa es, aquí nosotros tenemos, qué sé yo, el 90%, vamos a decir, estoy hablando al ojo por ciento de la gente que hace comunicación, no se ha sentado, no estudió comunicación, no se ha sentado frente a un profesor de ética como José Silie Gatón. Yo no tengo excusa porque yo me senté 2 veces frente a él, cuando me dio ética de la comunicación y cuando me dio de ontología jurídica. Entonces, yo eso es un pecado mortal. Al final, ¿hay crisis del periodismo de investigación? Yo no sé lo que la gente le puede llamar crisis. Alguien pudiera decir que en algún momento histórico han habido mejores o peores programas o espacios de investigación, y si a eso se le puede llamar crisis, pues no sé. Yo no le puedo llamar crisis a una situación que... ¿Cuál es la experiencia de periodismo de investigación que tenemos en la República Dominicana? Yo recuerdo cuando inicié el periodismo, que trabajé, mi primer trabajo fue como reportero del diario Hoy. Recuerdo que se creó un equipo de investigación periodística, el Grupo Corripio, que lo dirigía Bienvenido Álvarez Vega, y que era para los periódicos El Nacional y el periódico Hoy, y que para mí tenía un criterio de lo que era investigación periodística. Y ese equipo estaba dirigido por Bienvenido e integrado por periodistas muy bien formados, y que donde un trabajo no se publicaba sin ser rigurosamente investigado y como una especie de probado todo lo que se dice. Entonces yo no recuerdo ningún otro esfuerzo que estrictamente se le pueda llamar periodismo de investigación. Yo creo que ciertamente cuando usted le dedica más tiempo, un espacio más largo, trata de definir algunos aspectos que no define la reseña periodística clásica, la gente le puede llamar periodismo de investigación. Por ejemplo, aquí está Nuria, aquí está Alicia, que hacen periodismo de investigación, pero yo no considero eso estrictamente periodismo de investigación. ¿Lo considera panfletario? No, para nada. ¿Otro estilo? No, yo creo que no. Yo creo que dentro de ese ejercicio usted pudiera encontrarse con algunos trabajos que usted lo pueda calificar de panfletarios. Pero en sentido general, yo no creo que el periodismo que ellas hacen pueda decirse que es panfletario. Claro, si usted coge todos los trabajos que ha hecho Alicia, todos los trabajos que ha hecho Nuria y otras personas que hacen ese tipo de periodismo, se van a encontrar algunos que, si usted define periodismo panfletario, que trata de crear un impacto tal, sin mucho sustento y cosas de esas, usted se puede encontrar con uno que otro trabajo en ese sentido. Pero yo creo que sería injusto llamarlo panfletario. Ahora, desde mi punto de vista y de lo que yo aprendí que era periodismo de investigación, para mí, el único esfuerzo consistente que pudiera resistir el análisis en ese sentido y denominarse periodismo de investigación fue lo que dirigió Bienvenido Álvarez Vega en los medios Corripio hace muchos años. ¿Y qué opinión le merece la denuncia que ha hecho un representante de la Iglesia, del Episcopado, sobre el carácter chantajista de los periodistas dominicanos y el contenido basura de la televisión local? Mire, como persona que trata de ser riguroso, no soy de la gente que camina por donde va Vicente. Me toca, siendo una persona que me precio de ser honesto, no atribuirle la condición de representante de la iglesia a ese señor. O sea, decir que esa es la iglesia o decir que ese señor es representante de la iglesia, yo creo que es una asignación incorrecta. Ese es un cura o un párroco. Una de las características importantes dentro de la Iglesia Católica es que igual dos curas pueden tener ideas
totalmente diferentes sobre un mismo asunto. Y la posición de uno ni del otro es la posición de la iglesia. En consecuencia, yo no creo que es la iglesia que esté acusando a los periodistas de chantajistas, sino un tipo, fulano de tal. Ese es su criterio y él tendrá el motivo por el que lo dice. Ahora, ni el Papa, ni Osoria, ni nadie puede acusar a los periodistas dominicanos de chantajistas. No significa que no haya. Aquí hay tipos que son verdaderos atracadores dentro del ejercicio periodístico, pero igual pudiera decirse de sacerdotes y obispos, violadores de niños y de niñas. La iglesia como tal ha sido un atraco contra la sociedad. Yo eso lo digo porque si usted se pone a ver, por ejemplo, el rol que ha jugado la iglesia, incluso no desde aquí, desde el origen, la Santa Inquisición y todo eso, y aquí la asociación de la iglesia con Trujillo, uno diría que hay una historia de oportunismo y de andar junto con lo peor del poder. Pero eso no quita que dentro de la iglesia hay una serie de personas que han impulsado los mejores intereses y que han expuesto su propia vida por los intereses de este pueblo. Entonces, generalizar las cosas no me parecen exactas. No creo, estoy seguro de que un porcentaje importante de la gente que ejerce, incluyendo los usurpadores, los que no saben nada de esto, pero que son los que ganan mejor en este asunto porque no tienen principios y hacen cualquier cosa, no le faltan a nada porque no son nada. Entonces yo le puedo decir que un porcentaje muy elevado vive de eso, del chantaje, de la extorsión, de la venta. Eso da asco lo que está pasando. ¿Conoce algún caso usted específico? No, uno no. Yo conozco cientos. ¿Y ha sido pero víctima? Yo creo que aquí sería más conveniente enumerar quiénes no. ¿Tanto así? Bueno, lo que pasa es que la desproporción es alta en contra. Es decir, usted no puede decir que el 50% de la gente que ejerce de comunicador, porque yo no estoy hablando de periodistas profesionales, de la gente que usa el medio y que lo confunden con periodistas y dicen, no, y le dicen a uno colega. ¿Cómo está usted, colega? Gente ágrafa que no sabe ni siquiera leer y escribir. Gente que ha fracasado en su área de conocimiento, médicos, abogados, que no han podido ganarse ni la comida en su área de conocimiento y han venido aquí, abren la boca, sueltan lo que se le viene en la gana y con eso se han hecho millonarios. Entonces, yo no soy una persona que crea que tenga ningún beneficio con decir fulano de tal, porque ya eso lo que entraría al ribete del chisme, y yo no soy una gente así. Hay gente que piensa, porque yo soy firme con mis principios, piensa que lo que soy un temerario y un bocón, porque es mejor no refutar los argumentos y acusar al otro. Yo lo que he visto aquí con sus conversaciones es que usted es una persona libre. Bueno, yo puedo decirle que con todo el respeto a todo el que se lo merezca, yo no creo que haya otro periodista más libre que yo. Y mi libertad radica en que deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco. Y para finalizar le digo, tengo el atrevimiento de decirle que además de libre, usted es feliz,
Porque si yo conozco una forma de felicidad es hacer lo que uno quiere y no hacer lo que uno no quiere. Siempre uno tiene que hacer cosas que no quiere, por ejemplo, yo no he vivido de mi ejercicio como periodista. Yo tengo 31 años trabajando de consultor de comunicación de una empresa, de un grupo empresarial que es prácticamente mi familia ya, ese grupo. 30 años. Pero eso no es lo que a mí me gustaría, tener que ir a trabajar para un grupo empresarial. A mí me gustaría poder vivir diciendo y discutiendo ante el pueblo lo que estamos discutiendo usted y yo, porque algo queda. Le agradecemos muchísimo toda la producción del programa por esta oportunidad y las puertas están abiertas al debate. Decía privadamente que donde los jóvenes están, si tengo alguna idea que sirva, trato de dejársela, porque en definitiva lo que les estamos dejando a ustedes es tan malo, que ustedes tienen un morral tan pesado encima, que si algo bueno tiene esa generación perdida, tiene que dejárselo para que les acompañe. Siempre podrán los jóvenes contar conmigo en ese sentido. Muchísimas gracias por esa solidaridad en el conocimiento. Un placer. Continuamos. Los grandes desafíos y transformaciones que ha supuesto la era digital nos obliga a cuestionarnos sobre la calidad de los contenidos, la labor de información de los periodistas, la falta de rigor, la búsqueda de la verdad, el poder de influencia de los ciudadanos confundidos en su aparente rol de informadores y o periodistas a través de las redes sociales, que amenazan la labor impecable del periodismo tradicional, que siempre fue la herramienta por excelencia para interpretar y dar a conocer a la sociedad el contexto de los hechos y ser la voz que alerta cuando las cosas disfuncionan. Bienvenidos sean los cambios tecnológicos que facilitan en muchos casos la búsqueda de esa verdad o dan voz a los que no la tienen. Incluso dan independencia y transparencia ante las audiencias. Pero todo eso debe ocurrir sin lastimar el hecho de que no todos son periodistas. No todos somos periodistas y no cualquiera puede ser periodista. Y el valor principal del periodismo seguirá siendo, en este como en todos los siglos, su credibilidad y la verdad como valor fundamental.